¿Qué pasa cuando el hombre más inteligente de la sala es también el más incapaz de ser feliz en ella? Esa es la pregunta que me persigue cada vez que veo un capítulo de House. Yo soy Rox, psicólogo, y hoy vamos a diseccionar a Gregory House, el diagnosticador más brillante de la ficción médica, y sin una competencia real, uno de los perfiles más autodestructivos que ha dado la televisión. House es el jefe del departamento de diagnóstico de un hospital ficticio en Nueva Jersey. Resuelve casos que nadie más puede resolver. Cita a Sherlock Holmes sin necesidad de citarlo porque literalmente está construido sobre él. Y trata a sus pacientes, a su equipo y a sus únicos dos vínculos afectivos con una mezcla de desprecio funcional y cariño que jamás admite en voz alta. Lo que llama la atención a primera vista no es la crueldad. Lo que llama es que la crueldad le funciona. Le consigue diagnósticos correctos, lo mantiene a salvo de la intimidad y al mismo tiempo lo está matando lentamente. Un diagnóstico imposible entra por la puerta, todos fracasan, House observa algo que nadie más vio y encuentra la respuesta. Una y otra vez. Pero aquí viene lo interesante. La enfermedad más difícil que House intenta tratar durante toda la serie no está en sus pacientes, está dentro de él. Su sarcasmo, su necesidad obsesiva de tener razón, su incapacidad para confiar en las personas, su adicción al Vicodin, su tendencia a sabotear cualquier oportunidad de felicidad y esa extraña combinación entre arrogancia extrema y autodesprecio profundo convierten a House en uno de los personajes psicológicamente más complejos que han llegado a la televisión. Vamos a explorar rasgos narcisistas, un patrón antisocial que la propia serie insinúa sin confirmar del todo, y una arquitectura de autodestrucción que empieza mucho antes del bastón y el Vicodin. Y lo que me interesa de House, y esto muchos no lo notan, es que la serie confunde sistemáticamente el dolor físico con la explicación del carácter. Cuando el propio Wilson, su mejor amigo, le dice en pantalla que ya era un patán antes de la infección en la pierna, porque mientras más analizas al personaje, más evidente se vuelve que el dolor físico es solamente una parte del problema. La arrogancia, la distancia emocional, la necesidad de controlar y la incapacidad para recibir ayuda, todo eso ya estaba ahí. Y eso nos lleva a una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuántas personas brillantes conoces que en realidad están utilizando su inteligencia para evitar enfrentar sus emociones? Así que acompáñame hasta el final, porque vamos a desmontar pieza por pieza la mente de Gregory House. Así que suscríbete y activa la campanita porque esto se va a poner clínico. Para entender a Dr. House primero tenemos que alejarnos del hospital, porque los diagnósticos no nacen en una oficina, las personalidades tampoco. House crece como hijo de un militar, moviéndose entre Egipto, Filipinas y Japón, con un padre que confunde disciplina con castigo físico sistemático, baños de agua helada, comida negada por llegar tarde, noches durmiendo afuera. Eso es un maltrato infantil documentado dentro de la propia narrativa, aunque la serie lo trate casi como una anécdota. Su madre está presente pero funcionalmente ausente, atrapada en su propio rol de encubridora. Mientras otros niños desarrollaban vínculos duraderos, House aprendía algo diferente y es que las personas terminan yéndose, que las relaciones son temporales y que depender emocionalmente de alguien puede ser una mala idea. Cuando un niño aprende que el afecto está condicionado al rendimiento, algo cambia. Empieza a desarrollar una visión del mundo donde mostrar vulnerabilidad se vuelve peligroso, donde equivocarse tiene consecuencias y donde el error deja de ser aprendizaje y se convierte en humillación. A los 12 años, House descubre que su padre biológico probablemente no es su padre. Se lo confronta y la respuesta de la familia es el silencio durante todo un verano. La figura que lo castigó durante años ni siquiera compartía su sangre, y aunque la relación continuó, la fractura emocional ya estaba hecha. Ese patrón se repite toda su vida adulta. Cuando algo duele, House corta. Lo que la narrativa revela de su biografía es una coherencia. El niño que aprendió que el afecto llega condicionado al desempeño y que el error se paga con dolor físico, se convierte en el adulto que solo se siente seguro cuando es indispensable. House aprendió varios idiomas, destacó académicamente, dominó la música, la química, la medicina, prácticamente todo aquello que dependiera de él. Curiosamente, las únicas áreas donde fracasaba repetidamente eran aquellas que requerían confianza emocional, las relaciones humanas, por ejemplo. Y eso no parece una coincidencia, porque también hay otro momento fundamental,
Durante su adolescencia conoce en Japón a un médico extraordinario que era despreciado por el resto del hospital debido a su origen social. Cuando todos los demás fracasan, ese hombre encuentra la solución. Y House observa algo que jamás olvidaría. La gente puede odiarte, rechazarte, considerarte desagradable, pero si eres el mejor, van a terminar necesitándote. Y esa idea prácticamente se convierte en el núcleo de su identidad. No necesito que me quieran, necesito ser indispensable. Y esa diferencia cambia toda una vida. Porque House representa la crítica al mito del genio torturado. Esa idea cultural de que el sufrimiento es el precio necesario del talento. El arquetipo que encarna es del sanador herido que cura a otros exactamente en la medida en que es incapaz de curarse a sí mismo. Aquí muchos esperarían que yo dijera que el trauma paterno lo explica todo, pero sería algo reduccionista. Yo he visto casos de crianza igual de dura que terminan en personas funcionales y empáticas. Stacy y Wilson, por ejemplo, coinciden en que House ya era un patán antes del infarto en la pierna. Así que el contexto pone el terreno, pero no escribe el destino. Si hay algo que define a House es la contradicción. Dice que las personas son inútiles, pero no puede vivir sin ellas. Dice que no necesita a nadie, pero toda su estabilidad emocional depende de un pequeño grupo de personas. Y eso nos revela algo importante, que House no carece de apego, sino que lo teme. House se vincula desde la utilidad y la prueba. A cada persona que se le acerca la somete, consciente o inconscientemente, a un examen de resistencia. Te insulta, te manipula, te empuja, y solo si sobrevives a eso, te ganas un lugar. Principalmente con Wilson, no porque sea su amigo, sino porque es la única persona que logra permanecer. Wilson funciona como conciencia moral, apoyo emocional, figura protectora y en ocasiones casi como una pareja emocional. Con Wilson funciona distinto porque Wilson decidió hace mucho tiempo no jugar ese juego con las reglas de House, y eso es justo lo que lo vuelve indispensable. Cuando House pierde a Stacy, se refugia en Wilson. Cuando pierde el control de su salud mental, Wilson sigue ahí. Cuando todos se cansan de él, Wilson ahí está todavía. Y House lo sabe, por eso también lo manipula constantemente, porque cuanto más importante es alguien para House, más mecanismos activa para mantener distancia. Lo mismo ocurre con Stacy, con Cody, con Dominica, con Cameron. Con Cody, por ejemplo, hay atracción real atrapada en un impulso de poder que ninguno de los dos suelta. Con Cameron hay una lectura fría y muy precisa que le dice en su cara que ella confunde atracción con instinto de rescate. Y tiene razón, pero se lo dice para sabotear el vínculo antes de que le exija algo que no sabe dar. Las desea, las necesita, pero cuando la intimidad se vuelve real, aparece el sabotaje, porque la cercanía implica riesgo y el riesgo implica dolor. Así que House prefiere destruir el vínculo antes de enfrentarse a la posibilidad de perderlo. Lo paradójico es que termina provocando exactamente aquello que intenta evitar: la soledad. Y aquí aparece algo que muchos espectadores pasan por alto. La empatía en House no está ausente, está enterrada bajo procedimiento. La serie muestra repetidamente momentos donde conecta profundamente con pacientes moribundos, personas traumatizadas o individuos que comparten aspectos de su sufrimiento. Cuando habla solas con un paciente moribundo, sin público, esa coraza que trae se cae. Y esto es un dato clínico importante, porque no estamos hablando de un déficit de capacidad empática. Es una desactivación estratégica de la empatía en contextos donde exponerla implica vulnerabilidad. El problema no es la ausencia de empatía. El problema es que mostrarla lo hace vulnerable, y House odia sentirse vulnerable. Su entorno, lejos de corregir el patrón, lo refuerza. Cody le crea un departamento a su medida para no tener que lidiar con el resto del hospital. Wilson le paga fianzas y le cubre mentiras. El sistema entero funciona como un facilitador. Ahora bien, si observamos las 8 temporadas completas, aparece una pregunta importante. ¿House realmente cambia? La respuesta corta es que sí, pero no de la forma que muchos creen, porque House no pasa de ser una mala persona a una buena persona. Lo que vemos es algo mucho más interesante. House se revela. Cada temporada quita una capa más de la máscara de sarcasmo funcional y deja ver la misma estructura: miedo al abandono disfrazado de desprecio preventivo.
El infarto en la pierna no lo crea, lo intensifica porque le da una justificación física legítima para un aislamiento que ya practicaba antes. Desde el inicio de la serie, encontramos a alguien que ya construyó una identidad completa alrededor del cinismo. Todos mienten, las personas no cambian, las emociones nublan el juicio. Estas frases no son simples opiniones, son mecanismos de defensa, son reglas psicológicas que le permiten mantener distancia de todo aquello que podría herirlo. Pero aquí viene lo interesante. Cada vez que House se acerca genuinamente a alguien, esas reglas comienzan a romperse. Ocurre con Stacy, con Cody, con Wilson e incluso con algunos pacientes. El problema es que cuando aparece la posibilidad de una conexión auténtica, también aparece el miedo, y House responde siempre de la misma manera, controlando, manipulando, alejándose y o destruyendo. Los eventos gatillos son siempre pérdidas. Stacy se va y responde con analgésicos y trabajo obsesivo. Amber muere en un accidente donde él tuvo un papel indirecto y la respuesta es una hospitalización psiquiátrica voluntaria. Uno de los pocos momentos donde el sistema lo alcanza antes que el colapso total. Connor se suicida y House, en lugar de duelo, construye una teoría alternativa de asesinato, porque aceptar que alguien cercano decide irse sin avisar rompe su ilusión de control diagnóstico sobre la vida ajena. Cuando Cody termina con él, estrella el coche contra la sala de su casa. Las crisis importantes de la serie funcionan como eventos gatillo. La muerte de Amber, el suicidio de Connor, la ruptura con Cody, la enfermedad terminal de Wilson. Cada una de estas situaciones hace colapsar alguna de sus defensas psicológicas. Uno de los momentos más importantes de toda la serie es esto que mencionábamos de su hospitalización psiquiátrica, porque por primera vez House deja de luchar contra todos los demás y comienza a enfrentarse a sí mismo. Durante años había utilizado la medicina como una distracción perfecta. Mientras estuviera resolviendo casos imposibles, no tenía que pensar en su dolor, no tenía que pensar en Stacy, en Amber, en Connor, no tenía que pensar en lo profundamente solo que se sentía. La medicina era su droga favorita, el Vicodin era la segunda. La revelación gradual que nos presenta todo esto es real, porque la serie sí documenta intentos genuinos de cambio. La terapia con el Dr. Nolan, la metadona que lo vuelve amable y funcional hasta que él mismo la rechaza porque el dolor dice que lo mantiene agudo. Y ahí está el núcleo. House elige el sufrimiento porque cree que es el precio de su don, y eso deja de ser una máscara que se cae, se convierte en una convicción que así se pone a prueba y casi siempre gana. Y lo que emerge debajo nunca es arrogancia, es dolor, muchísimo dolor. La narrativa nos vende durante años la imagen de un hombre que no necesita a nadie, hasta que al final demuestra exactamente lo contrario. Cuando Wilson recibe el diagnóstico de cáncer terminal, House toma la decisión más importante de su vida. Abandona la medicina, abandona su identidad, abandona literalmente su existencia legal, finge su propia muerte, todo para acompañar a su amigo durante sus últimos meses. Y eso es fascinante desde una perspectiva psicológica, porque por primera vez House elige a una persona por encima de un problema que resolver, por encima de un caso médico y por encima de su propio ego. No es una transformación total, tampoco se convierte mágicamente en alguien sano, pero sí es la evidencia más clara de que debajo de todas las máscaras existía una capacidad genuina para amar. Aquí voy a usar el DSM-5-TR como herramienta interpretativa, no diagnóstica. House es ficción. En la vida real, un diagnóstico exige historia clínica, entrevista estructurada y se aplica pruebas psicométricas. Gregory House es uno de esos personajes que suelen ser etiquetados de forma simplista: narcisista, sociópata, psicópata, autista, monstruo. Pero cuando analizamos cuidadosamente su conducta, la imagen es mucho más compleja. Con eso claro, House cumple de forma consistente varios criterios de trastorno narcisista de la personalidad: sentido grandioso de autoimportancia sobre su capacidad diagnóstica, necesidad de admiración disfrazada de indiferencia hacia lo que piensan los demás, falta de reciprocidad empática en el trato cotidiano y explotación interpersonal, sobre todo con su equipo, al que usa como extensión de su proceso de pensamiento sin considerar el costo emocional que les impone. Presenta una sensación persistente de superioridad intelectual, desprecia constantemente las capacidades de otros, necesita demostrar que tiene razón, tiende a considerar que las reglas comunes no aplican para él y presenta conductas manipuladoras frecuentes. Sin embargo, aquí aparece algo importante.
Lo que no cumple con claridad es la fantasía de éxito ilimitado o la envidia manifiesta hacia otros. Porque House no envidia, él desprecia, que es un mecanismo distinto. El criterio ambiguo es la falta de empatía, porque la serie muestra episodios puntuales de empatía genuina, así que hablamos de una desactivación situacional, no de una ausencia estructural. El narcisismo de House no parece ser el tipo grandioso clásico, porque no estamos frente a alguien que se ama excesivamente. Estamos frente a alguien que necesita sentirse excepcional porque teme profundamente no valer lo suficiente. La autoestima parece enorme por fuera, pero internamente es extraordinariamente frágil. Mi nivel de confianza para esta hipótesis sería moderadamente alta. La confianza en la presencia de rasgos narcisistas significativos sin llegar al perfil de manual del libro de texto. El diagnóstico diferencial obligado es el trastorno de personalidad antisocial, porque hay manipulación instrumental, desprecio por normas institucionales y una historia de conducta transgresora desde temprano. Muchas personas sugieren que House podría tener el trastorno antisocial de la personalidad, y tiene sentido pensarlo, porque miente, manipula, viola reglas, ignora protocolos, se involucra en actividades ilegales. Pero se descarta como diagnóstico principal porque House sí mantiene un código moral estable, arriesga su carrera y su libertad por salvar pacientes, y eso es incompatible con la indiferencia genuina hacia el bienestar ajeno que define lo antisocial. La culpa aparece repetidamente, con Amber, con Cutner, con Wilson, con Cody, e incluso pacientes desconocidos. Las consecuencias emocionales sí le afectan, simplemente no sabe gestionarlas. También se ha sugerido Asperger, y de hecho Wilson lo menciona dentro de la serie, pero nuevamente encontramos dificultades, porque House comprende perfectamente las emociones ajenas, detecta mentiras, lee el lenguaje corporal, identifica motivaciones ocultas, manipula precisamente porque entiende muy bien cómo funcionan las personas. El problema no está en la comprensión social, sino en su relación con ella. Lo que sí es plausible como comorbilidad es un trastorno depresivo persistente de fondo, con la adicción a opioides operando tanto como automedicación del dolor físico como regulación del malestar afectivo. Mucho más relevantes parecen ser otros cuadros también, un trastorno por consumo de opioides, depresiones persistentes, dolor crónico, rasgos evitativos y rasgos narcisistas significativos. La combinación de todos estos factores explica mucho mejor al personaje que cualquier etiqueta aislada. Y aquí viene la distinción que casi nadie hace bien. Un rasgo no es lo mismo que un trastorno, porque todos tenemos algo de necesidad de reconocimiento, de sarcasmo defensivo, de manipulación ocasional. Lo que convierte eso en un trastorno es la rigidez, la generalización a todas las áreas de vida y el deterioro funcional sostenido. House pierde relaciones, arriesga su licencia, destruye propiedad ajena en un ataque de despecho, sus relaciones fracasan, su trabajo se ve afectado, su salud empeora, pierde oportunidades efectivas, pierde estabilidad, pierde calidad de vida y aún así mantiene los mismos patrones. Ahí sí cruza el umbral. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, el pensamiento automático que maneja House ante cualquier vínculo que se acerca demasiado es algo así como: si dependo de esto, me lo van a quitar y me va a doler más de lo que puedo tolerar. También aparecen ideas como: no puedo confiar en nadie, la gente siempre decepciona, si no soy mejor no tengo valor y necesito tener el control. Y fíjate cómo todos estos pensamientos tienen algo en común. Están diseñados para protegerlo, pero también lo aíslan. Ahí opera pensamiento un dicotómico constante. La gente es idiota o es útil. No hay punto medio. También hay una personalización invertida. En lugar de sobreinterpretar el rechazo ajeno como propio, se adelanta y provoca el rechazo antes de que llegue por cuenta propia. Así controla el momento y la narrativa de la pérdida. Las distorsiones cognitivas aparecen constantemente. Una sobregeneralización porque todo el mundo miente. Una descalificación de lo positivo, una minimización del afecto recibido y una necesidad de control absoluto. Sus esquemas nucleares se pueden resumir así: sobre sí mismo es solo valgo por lo que resuelvo, no por quién soy. Soy defectuoso, estoy roto, mi valor depende de mi inteligencia. Sobre los demás es que todos mienten y todos eventualmente decepcionan, que las personas abandonan. Sobre el mundo es que el dolor es la condición por defecto, la felicidad es decepción sospechosa, la felicidad no dura. El supuesto condicional que organiza toda su conducta es que si se permite necesitar a alguien, entonces esa persona le va a fallar o él la va a destruir primero.
Pero debajo de todo esto aparece una regla silenciosa que probablemente gobierna gran parte de su conducta. Si no permito que nadie se acerque demasiado, nadie podrá destruirme. Con un análisis funcional de su conducta, el patrón se vuelve todavía más nítido. El antecedente típico es cualquier situación de cercanía emocional genuina, un elogio sincero, una muestra de vulnerabilidad ajena, una posibilidad real de intimidad. Alguien intenta acercarse emocionalmente, Cody le demuestra afecto, Wilson lo confronta de la preocupación, Stacy le ofrece una relación estable y aparece la posibilidad de intimidad. La conducta es el sarcasmo cortante, la humillación pública o el sabotaje directo del vínculo. Manipula, ambiente, consume drogas, se refugia en el trabajo o simplemente desaparece emocionalmente. Y como consecuencia, en un refuerzo positivo es el control. Recupera la sensación de manejar la relación en sus términos. El refuerzo negativo evita algo mucho más caro: la posibilidad de exponerse y que lo abandonen de todos modos. A corto plazo obtiene un alivio enorme, porque no tiene que exponerse, no tiene que confiar, no tiene que sentirse vulnerable. Pero a largo plazo pierde exactamente aquello que necesita: relaciones, apoyo, conexión, sentido de pertenencia. Las estrategias que utiliza para protegerse son precisamente las que mantienen su sufrimiento. Esta estrategia empezó a funcionar literalmente en su infancia, cuando distanciarse emocionalmente del padre abusivo era la única forma de sobrevivir psicológicamente dentro de casa. El problema es que ese mecanismo de supervivencia infantil, aplicado sin actualizar 40 años después, deja de proteger y empieza a aislar. Lo mismo ocurre con el Vicodin, porque el dolor aumenta, consume. El dolor disminuye, la conducta queda reforzada. Mientras más funciona el medicamento, más difícil se vuelve abandonarlo. En el modelo biopsicosocial, en el plano biológico tenemos un temperamento de alta reactividad, impulsividad marcada, tolerancia bajísima al aburrimiento y una adicción a opioides con base fisiológica real por el dolor crónico. Hay una alta inteligencia, una curiosidad extrema, una búsqueda constante de estimulación intelectual, una necesidad de resolver problemas complejos y también parece tener una sensibilidad particular hacia la frustración. En el plano psicológico, el trauma de crianza autoritaria y punitiva sugiere un apego predominante evitativo, con momentos de activación ansiosa cuando el vínculo se vuelve significativo. La infancia de House está marcada por hostilidad e imprevisibilidad emocional. Su mecanismo de defensa central es la intelectualización combinada con proyección de desprecio, porque convierte todo en un acertijo resoluble para no sentir lo que no puede resolver. También encontramos varias heridas narcisistas: el rechazo, la humillación, la crítica constante, la sensación de no ser suficiente. House parece haber construido una identidad alrededor de una solución muy concreta: si soy el más inteligente, nadie podrá volver a hacerme sentir pequeño. La necesidad no satisfecha de fondo es simple y dolorosa. Quiere sentirse merecedor de amor sin condiciones, y no sabe recibirlo cuando se lo ofrecen sin que medie un mérito, porque los mecanismos de defensa predominantes son bastante evidentes: el sarcasmo, la intelectualización, la negación, la desvalorización, todo diseñado para evitar el contacto con emociones dolorosas. En el plano social, la cultura militar de su padre premiaba obediencia y castigaba el error sin matices. El sistema hospitalario después reproduce esa misma lógica, premiando su talento y perdonando su daño colateral. Cada vez que rompe una regla y tiene razón, obtiene recompensas. Cada vez que humilla a alguien y resuelve el caso, obtiene recompensas. Cada vez que ignora protocolos y salva una vida, obtiene recompensas. La realidad le enseña que sus métodos funcionan, y eso dificulta mucho el cambio, porque estos factores no funcionan sumados, funcionan multiplicados. Quita al padre abusivo y probablemente sigues teniendo un médico brillante y arisco, pero no a este nivel de autosabotaje. Quita el hospital que lo protege de las consecuencias de su conducta, y House probablemente hubiera tocado fondo mucho antes. Estos factores explican, no justifican. Miles de personas con infancias igual de duras no terminan manipulando a su entorno ni destruyendo cada vínculo que consiguen. Los factores protectores existen y las decisiones que House toma también cuentan. No podemos hacer una resonancia a un personaje ficticio. Lo que sigue son hipótesis sobre qué áreas cerebrales, con este patrón de impulsividad, dificultad para inhibir respuestas hostiles y de regulación del dolor crónico,
hablaríamos de una corteza prefrontal ventromedial con funcionamiento regulador reducido, una amígdala hiperreactiva ante señales de amenaza social y de abandono, una corteza cingulada anterior interviniendo en conflicto, dolor y regulación emocional, y un sistema de recompensa alterado por el uso sostenido de opioides. La dopamina probablemente tendría un papel importante en esa búsqueda constante de desafíos intelectuales. Cada caso médico se convierte en una recompensa, cada diagnóstico correcto se convierte en un estímulo, cada misterio resuelto alimenta el circuito. Mientras tanto, el dolor crónico y la dependencia a opioides alteran progresivamente esos mismos sistemas. Pero cuidado, la neuroplasticidad existe toda la vida. Correlación no es causalidad y ninguna imagen cerebral hipotética le quita a House la responsabilidad sobre lo que decide hacer con lo que siente. Si integramos todo, un diagnóstico principal, rasgos narcisistas significativos sobre una base de apego evitativo y trauma de creencia punitivo, con adicción a sustancias como estrategia de afrontamiento tanto del dolor físico como el emocional, los esquemas de indignidad condicional y desconfianza generalizada sostienen el patrón y el análisis funcional muestra por qué se mantiene. Cada vez que sabotea un vínculo antes de que lo abandonen, se refuerza la creencia de que él tenía razón desde el principio. House no es un monstruo ni un genio incomprendido. Es un hombre que aprendió a sobrevivir de una forma que, 30 años después, se convirtió en la cárcel de la que habla él mismo en el capítulo del accidente en la grúa. Pero House no es el único personaje construido alrededor de la inteligencia, el aislamiento y la autodestrucción. Y cuando lo comparamos con otros personajes, aparece todavía más clara su singularidad. Si hablamos de personajes brillantes que utilizan la inteligencia como escudo emocional, House pertenece a una familia bastante particular. Y el primer nombre que inevitablemente aparece es Sherlock Holmes, lo cual no es casualidad porque de hecho House es prácticamente una copia funcional de Holmes. Ambos poseen una capacidad casi sobrenatural para observar detalles, ambos tienen problemas de consumo de sustancias y ambos tienen un único amigo que funcionan como ancla emocional. Wilson para House y Watson para Holmes. Pero psicológicamente existen diferencias importantes. La diferencia principal es el propósito. Holmes persigue justicia y suele perseguir el misterio por curiosidad intelectual. House también persigue el misterio. La diferencia es que House parece necesitarlo. Para Holmes resolver casos es un desafío. Para House es una forma de no derrumbarse. House persigue el acertijo médico en sí mismo, casi sin importarle si el paciente sobrevive al proceso de descubrirlo. Otro comparable dentro del imaginario de antihéroes médicos o científicos brillantes es el patrón del genio que usa la superioridad intelectual como escudo. Podríamos compararlo con personajes como Tony Stark. Ambos utilizan el humor como defensa. Ambos son extraordinariamente inteligentes. Ambos esconden inseguridades detrás de la arrogancia. La diferencia es que Stark suele moverse por su culpa y responsabilidad. House se mueve por necesidad de control. Otro personaje interesante para comparar es el Dr. John Becker. Ambos son cínicos, irritables, consideran que la mayoría de las personas toman malas decisiones, pero Becker todavía cree que la gente puede mejorar. House prácticamente construye una filosofía entera alrededor de la decepción. Y quizás una comparación todavía más interesante sea con BoJack Horseman, porque ambos comparten algo fundamental. Son plenamente conscientes del daño que causan. No son monstruos ignorantes. Son personas que entienden sus propios patrones y aún así continúan repitiéndolos. Y eso suele ser mucho más doloroso. Pero lo que vuelve único a House dentro de este arquetipo es precisamente esa mezcla entre genialidad, dolor físico crónico real, no solamente emocional, con la adicción resultante y una capacidad casi enfermiza para analizar a los demás mientras evita analizarse a sí mismo. Ahora, viene una pregunta que siempre está en este análisis. ¿Alguien como House podría existir realmente? La respuesta corta es sí, pero no exactamente como lo vemos en pantalla. El trastorno narcisista de la personalidad tiene una prevalencia estimada de alrededor del 1 al 6% de la población general, según la muestra y el criterio diagnóstico usado. Sin embargo, eso no significa que todas esas personas se comporten como House. De hecho, la mayoría no lo hace, porque aquí es importante recordar algo. Tener un trastorno de personalidad no convierte automáticamente a alguien en un genio, ni en un médico brillante, ni en una persona cruel.
son cosas distintas. Lo que sí encontramos en la vida real son individuos con combinaciones similares, personas altamente competentes, con historias tempranas de invalidación emocional, con dificultades para la intimidad, con dependencia a sustancias, con relaciones inestables, con una necesidad constante de demostrar valor mediante logros. Existen casos de profesionales de salud con adicción a opioides derivadas de dolor crónico laboral que desarrollan patrones de manipulación hacia colegas para sostener ese acceso a la sustancia. Ese fragmento sí tiene un anclaje clínico, pero lo que la ficción exagera es que House es prácticamente un diagnóstico médico con piernas. Siempre observa, siempre deduce, siempre encuentra la respuesta. La realidad es mucho más caótica, incluso los profesionales más brillantes tienen errores, dudas, sesgos y momentos de incompetencia. También se exagera su tolerancia funcional al Vicodin. Aunque existen personas altamente funcionales con trastornos por consumo de sustancias, mantener durante años ese nivel de desempeño sería muchísimo más complicado que lo que muestra la serie. Y aún así, hay aspectos que la ficción acierta sorprendentemente bien. El impacto psicológico del dolor crónico, la relación entre trauma infantil y evitación emocional, la autodestrucción disfrazada de independencia, la dificultad para aceptar ayuda, la coexistencia entre empatía y conductas dañinas. Lo que más respeto le tengo al programa es la forma en que muestra la relación entre dolor crónico y adicción. La forma en que el trauma de crianza autoritaria produce adultos que confunden control con seguridad. Y el hecho de que el entorno institucional, cuando protege el talento por encima de la ética, se vuelve cómplice del deterioro de la persona. Rasgo por rasgo, todo es plausible. La combinación exacta con esa intensidad y esa impunidad sostenida durante 8 temporadas, no. Tener a alguien que reúna gran parte de estos elementos es perfectamente posible. Tener un Gregory House completo, con toda esta intensidad, una inteligencia prácticamente sobrehumana, una consistencia diagnóstica casi perfecta y una ausencia casi total de consecuencias legales pese a fraude, robo de medicamentos y negligencia repetida, pertenece mucho más al terreno de la ficción televisiva. Pocas veces un personaje tan desagradable ha sido tan querido por el público. Y eso ya nos dice algo interesante. La audiencia recibe a House con una mezcla incómoda de fascinación y cariño que la propia serie explora a propósito. La audiencia rara vez admira a House porque quiere parecerse a él. Lo admira porque entiende algo que House jamás admitiría, que está sufriendo. La serie logra algo complicado. Nos muestra a una persona brillante, cruel, divertida, generosa, egoísta, empática, manipuladora y profundamente herida al mismo tiempo. Y eso genera ambivalencia, porque lo amamos, pero nos desespera. Queremos que cambie y al mismo tiempo sabemos que dejaría de ser House si cambiara demasiado. Los recursos narrativos, la ambigüedad moral sostenida y la revelación gradual de su historia funcionan porque nunca te dejan instalarte cómodo ni en el juicio total, ni en la admiración total. La narrativa tampoco cae completamente en la glamorización. Claro, House es brillante, pero la serie se encarga constantemente de mostrar ese costo. Pierde gente, relaciones, oportunidades, salud, estabilidad laboral, emocional, años de su vida, su carrera, a las personas que ama. No hay gloria en eso. Cada temporada le cobra algo por su conducta. Y me parece importante destacar algo. House rompe parcialmente un estereotipo muy común, el de que las personas emocionalmente dañadas son incapaces de amar, porque House sí ama a Wilson, a Stacy, a Cody, a su madre, incluso llega a amar a Dominica. El problema nunca fue la capacidad de sentir, el problema era la capacidad de sostener esos sentimientos sin destruirlos. Lo que sí hace bien es romper el estereotipo de que una enfermedad mental equivale a violencia. House jamás es peligroso en ese sentido. Su daño es relacional, no físico contra terceros. Lo que hace mal, y aquí sí hay que ser honesto, es la fantasía romántica del genio torturado como si el sufrimiento fuera condición necesaria del talento. Eso alimenta una idea cultural dañina, sobre todo entre gente joven brillante que empieza a creer que su malestar es el precio a pagar por ser buena en algo. Quizá por eso sigue siendo un personaje tan relevante años después, porque representa una ansiedad universal, la posibilidad de convertirnos en nuestros propios peores enemigos. Personajes como Gregory House me generan una mezcla extraña de admiración y tristeza, o quizá algo más parecido a una lástima estructurada, esa que sientes por alguien que tiene todas las herramientas para estar bien,
y elige capítulo tras capítulo la versión más cara del sufrimiento. Por un lado, resulta imposible no respetar su inteligencia, su perseverancia y su capacidad para resolver problemas que parecen irresolubles. Por otro lado, me preocupa la cantidad de personas que romantizan su sufrimiento, porque House no es un hombre libre, es un hombre atrapado, en su dolor, en su orgullo, atrapado en sus mecanismos de defensa, en una identidad que él mismo construyó. Y creo que ahí está la verdadera tragedia del personaje, no en su pierna, no en el Vicodin, no en las rupturas ni en la soledad. La verdadera tragedia es que House entiende a todo el mundo menos a sí mismo, y mientras más conocimiento acumula sobre los demás, más difícil parece volverse el conocimiento propio. Ahora pensemos en algo incómodo. ¿Dónde termina el trauma y empieza la lección? Yo no tengo una línea exacta, y de hecho nadie la tiene, porque sería muy fácil culpar únicamente a su padre, a su infancia, a su dolor físico o a la adicción. Pero eso tampoco sería cierto. En múltiples momentos, House tiene oportunidades de cambiar, oportunidades de pedir ayuda, oportunidades de elegir distinto. Algunas las aprovecha, muchas las destruye. Y esa tensión entre explicación y responsabilidad es precisamente lo que vuelve tan interesante al personaje. Podemos entenderlo sin justificarlo. Podemos sentir empatía por él sin convertirlo en una víctima absoluta. Podemos reconocer su sufrimiento sin ignorar el sufrimiento que provoca en otros, porque ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Por un lado, admiro la honestidad radical del personaje. Dice lo que los otros callan por cortesía social. Por otro, me preocupa profundamente que romantice la idea de que el dolor sostiene el talento, porque en consulta veo lo contrario. Veo gente brillante que rinde mejor cuando deja de sangrar por dentro. Ningún genio necesita estar roto para funcionar, y quizá la lección más importante de toda la serie no tenga que ver con medicina. Quizá tenga que ver con algo mucho más simple, que la inteligencia no sustituye la salud emocional, que entender un problema no equivale a resolverlo, y que las heridas que evitamos suelen terminar dirigiendo nuestra vida desde las sombras. Tal vez House habría tenido una historia distinta si hubiera recibido ayuda antes, si hubiera tenido una figura paterna diferente, si hubiera aceptado la amputación o si hubiera tratado su salud mental décadas antes. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que incluso alguien tan brillante como Gregory House terminó descubriendo algo que la mayoría aprendemos tarde o temprano. Nadie gana una guerra contra sí mismo. La intervención que a House le faltó no fue más inteligencia, porque eso fue de sobra. Le faltó a alguien que le pusiera límites reales desde el principio, en lugar de protegerlo de las consecuencias. Eso en la vida real se llama prevención y empieza mucho antes de que el dolor se vuelva crónico. Y ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que House realmente era un narcisista? ¿O crees que había algo mucho más profundo detrás de esa fachada? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete y comparte este análisis con alguien que haya visto la serie. Y si quieres ver contenido más personal, más relajado y fuera de estos análisis, puedes encontrarme también en mi otro canal, Soy Rose. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí una semana más. No olviden seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye.